fallar jamás. ¿Está lista? Yo tengo 300. 300. ¡Ay, 300, cábalo! No es un solo caso, ni una sola región, ni un solo grupo. Porque mientras en un lado se habla de líderes históricos que siguen en pie, en otro, las desapariciones continúan sin que nadie las conecte con nada más grande. Y en otro más, las estructuras siguen operando como si los operativos no existieran, como si las capturas no ocurrieran, como si la presión internacional fuera ruido de fondo. Y eso no es casualidad, es diseño. Es un sistema que aprendió a absorber golpes sin detenerse, que aprendió a operar en múltiples niveles simultáneamente para que cuando uno falle, los otros sigan. Hoy vamos a ver exactamente cómo funciona ese diseño. No a través de un solo caso, a través de 5 eventos en 5 lugares distintos, que a primera vista no tienen relación, pero que juntos cuentan una historia que ningún titular está contando completa. Empecemos por algo que parece viejo, pero que es más relevante que nunca. El Cártel de Sinaloa. Los Beltrán Leiva. 2 nombres que llevan décadas en el mapa del crimen organizado mexicano. 2 organizaciones que han sido golpeadas, que han perdido líderes, que han enfrentado presión del Estado mexicano y de agencias internacionales de manera sostenida. Y que siguen ahí. Siguen activas. Siguen manteniendo liderazgo en sus territorios. Siguen siendo referencias obligadas en cualquier análisis del crimen organizado en México. ¿Por qué? ¿Qué hace que una organización sobreviva décadas de presión? ¿Qué tienen estas estructuras que las hace tan difíciles de desmantelar? La respuesta no está en sus líderes. Está en su arquitectura. El Cártel de Sinaloa no es una organización centralizada que depende de una figura. Es una federación. Una red de grupos que comparten rutas, mercados y protocolos, pero que operan con autonomía suficiente como para sobrevivir a la caída de cualquier componente. Cuando cae un líder, esa parte de la red se reorganiza, pero las otras partes siguen funcionando. Cuando se cierra una ruta, la red busca alternativas. Cuando un acuerdo de corrupción se rompe, se negocia otro. La resiliencia no es un rasgo accidental. Es el resultado de décadas de aprendizaje sobre cómo sobrevivir bajo presión institucional. Y los Beltrán Leiva, a pesar de haber pasado por momentos de fractura y reorganización interna extremos, siguen siendo una presencia real en el territorio. Porque el territorio tiene memoria. Las relaciones que se construyen en un espacio geográfico específico no desaparecen cuando cae un líder. Persisten, se transfieren, se adaptan a los nuevos operadores. Y el control que esas relaciones representan sigue siendo real. Para entender por qué estas organizaciones siguen activas, necesitamos entender algo que rara vez se explica con claridad. La diferencia entre golpear una organización y desmantelarla. Golpear una organización es capturar a sus líderes, decomisar su producto, interrumpir sus rutas en un punto específico, generar costos operativos que la obliguen a reorganizarse. Todo eso es real. Todo eso tiene valor. Pero ninguna de esas acciones, por sí sola, desmantelar una organización. Desmantelar una organización requiere eliminar las condiciones que la hacen posible. La demanda del mercado que genera sus ingresos. Los flujos financieros que convierten esos ingresos en poder real. La corrupción institucional que le da protección. Las comunidades vulnerables de las que extrae su fuerza laboral. Las redes de relaciones que conectan sus distintos componentes. Mientras esas condiciones existan, la organización puede perder líderes, células, rutas y recursos. Y seguir siendo viable. Porque el entorno que la sustenta sigue ahí. Y en ese entorno, siempre hay alguien dispuesto a ocupar el espacio que dejó quien cayó. Eso es lo que explica que el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva sigan siendo nombres relevantes décadas después de su surgimiento. No porque sean invencibles, sino porque las condiciones que los hicieron posibles siguen siendo las mismas. Pasemos al segundo caso. Fueron realmente pocos bloqueos. Muchos de ellos se pudo hacer una vía alterna para que no tuvieran tanto problema los vehículos, tanto de carga como de pasajeros, para poder... Tlaxcala. Transportistas que denuncian secuestros, desapariciones, bloqueos en rutas,
Esto puede parecer, a primera vista, un problema de seguridad regional. En algunos casos levantaron las casetas, creo que el día de hoy todavía quedan 3 o 2, uno en Guanajuato y el otro en Baja California. El caso de Baja California hay una vía alterna, en el caso de Guanajuato se está hablando con las personas, pero pues realmente no fue lo que habían dicho que iba a ser. Una nota de violencia en un estado que no siempre aparece en los análisis nacionales del crimen organizado. Pero hay algo en este caso que lo hace extraordinariamente relevante para entender el sistema completo. Los transportistas, las rutas, los bloqueos. Cuando un grupo criminal decide ejercer control sobre las rutas de transporte de una región, no lo hace por capricho. Lo hace porque entiende algo fundamental sobre cómo funciona el poder real. El poder económico precede al poder político. Si puedes controlar el flujo de mercancías, puedes controlar qué negocios sobreviven y cuáles no. Puedes decidir qué rutas son seguras y cuáles no. Puedes establecer el costo de operar en ese territorio. Y puedes convertirte en el actor que todo mundo tiene que negociar con alguien, aunque nadie lo elija y nadie lo quiera. Los secuestros de transportistas en Tlaxcala no son solo crímenes contra personas. Son la herramienta con la que se establece ese control. Cada transportista secuestrado envía un mensaje al resto. Un mensaje que dice: esta ruta tiene dueño. Para circular aquí, hay que pagar. Para operar aquí, hay que negociar. Y ese mensaje no necesita repetirse indefinidamente. ¡Aguas! En el marco de los bloqueos que transportistas y productores del campo mantienen en distintos puntos del país, la Asociación Nacional de Transportistas acusó una represión violenta contra quienes se manifestaban en Tlaxcala. Una vez que se establece, se mantiene solo, porque la amenaza es suficiente, porque el recuerdo de lo que ocurrió a quien no pagó es suficiente, porque el sistema de control territorial funciona más con el miedo que con la violencia constante. Tlaxcala tiene una historia específica en el mapa del crimen organizado que merece atención. No es un estado que haya sido históricamente controlado por una sola organización. Es un estado de tránsito, de paso, un punto de conexión entre regiones. Y los estados de tránsito tienen un valor estratégico enorme para las organizaciones que mueven producto. Porque el control del tránsito es el control de las rutas. Y el control de las rutas es, en última instancia, el control del negocio. Cuando aparece presión sobre los transportistas en Tlaxcala, estamos viendo a alguna organización intentando consolidar ese control de tránsito, intentando establecer quién manda en esas rutas, quién cobra por el paso, quién decide que se mueve y que no. Y ese proceso de establecimiento de control siempre pasa por un periodo de violencia, de demostración de fuerza, de mensajes enviados a través de actos que nadie puede ignorar. Los transportistas secuestrados son parte de ese periodo. Son el costo humano de una disputa por el control de un corredor que alguien considera estratégico. Y mientras esa disputa no se resuelva, el costo humano va a seguir acumulándose. Tercer caso: Michoacán. El secuestro y asesinato de un funcionario. Mataron al secretario del Ayuntamiento de Ocampo en Michoacán. Las autoridades encontraron el cuerpo de Pedro Valencia Cerecero. Y aquí la escala cambia de manera fundamental. Porque cuando el crimen organizado toca a un funcionario, no está cometiendo un crimen más. Está enviando un mensaje al Estado. Un mensaje muy específico. Un mensaje que dice: tu autoridad tiene límites. Y nosotros sabemos dónde están esos límites. Y estamos dispuestos a cruzarlos. Ese mensaje no va dirigido solo al funcionario que fue víctima. Va dirigido a todos los funcionarios que están en posiciones similares. A todos los que están considerando actuar de una manera que ponga en riesgo los intereses de alguna organización. A todos los que están pensando en si vale la pena hacer su trabajo completamente. O si es más prudente encontrar ciertos espacios donde no mirar tan profundo. El asesinato de un funcionario en Michoacán es, en ese sentido, una inversión. Una inversión en impunidad futura. Porque si el mensaje se recibe correctamente, si genera el efecto disuasivo que busca, entonces los funcionarios que vengan después van a operar con ese mensaje en mente. Van a saber que hay líneas que no se cruzan.
Y eso vale mucho más para el sistema criminal que el costo de la acción que generó el mensaje. Michoacán es un estado que merece análisis específico, porque tiene una historia de conflicto criminal particularmente compleja. Ha sido territorio de múltiples organizaciones, de alianzas que se forman y se rompen, de grupos que surgen en respuesta a otros grupos, de autodefensas que eventualmente son cooptadas por las mismas estructuras que surgieron para combatir, y de un Estado que ha tenido dificultades históricas para ejercer control efectivo en ciertas zonas del territorio. Ese contexto hace que el asesinato de un funcionario en Michoacán no sea solo un evento aislado, sea la expresión de una relación de poder entre el Estado y las organizaciones criminales en ese territorio, que lleva años siendo negociada, desafiada y renegociada. Una relación en la que los límites de lo que cada actor puede hacer están constantemente siendo probados. Y cuando alguien decide probar uno de esos límites de manera tan directa como asesinar a un funcionario, está haciendo una apuesta sobre dónde están esos límites ahora, sobre qué puede el Estado responder, sobre qué consecuencias va a haber, y sobre si esas consecuencias son suficientes para disuadir acciones similares en el futuro. La respuesta del Estado a ese tipo de acción determina el siguiente movimiento del sistema criminal. Si la respuesta es fuerte, visible y sostenida, el sistema ajusta sus parámetros. Si la respuesta es débil, fragmentada o de corto plazo, el sistema incorpora esa información y actúa en consecuencia. Cuarto elemento. Estados Unidos. Decenas de líderes detenidos. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informa que durante el primer año de la administración Trump, la segunda administración Trump, detuvieron a 11 integrantes del cártel de Sinaloa, 11 integrantes de la organización criminal Nueva Familia Michoacana, 3 del cártel Jalisco Nueva Generación y 1 más del cártel del Noreste. Vinculados a cárteles mexicanos. Una operación de escala que generó titulares en múltiples países. Y la pregunta que tiene que hacerse es la misma que planteamos antes. ¿Eso realmente cambia algo? No como retórica, como pregunta genuina que merece una respuesta genuina. La respuesta tiene dos partes. La primera parte es, sí, cambia algo. Cada líder capturado genera disrupciones reales. Interrumpe conexiones que ese líder mantenía. Genera periodos de incertidumbre dentro de la organización. Produce información que puede ser valiosa para investigaciones en curso. Y envía un mensaje de que la persecución internacional es real y tiene capacidad de alcanzar a personas en distintos países. Eso tiene valor. No es insignificante. La segunda parte es, no cambia el sistema de fondo. Porque los líderes que fueron capturados ya tenían sustitutos identificados. Ya había estructuras que podían funcionar sin ellos. Ya había conexiones alternativas que se activan cuando las principales son interrumpidas. Y la demanda que sustenta el negocio, la que genera los ingresos que financian todo, sigue siendo la misma. Entonces la respuesta completa es, cambia algo, pero no suficiente para alterar la tendencia. Y la tendencia es lo único que importa realmente. Hay algo que los operativos internacionales revelan que merece atención específica. La dimensión transnacional del sistema. Cuando Estados Unidos detiene a decenas de personas vinculadas a cárteles mexicanos, no está actuando sobre un problema externo a su territorio. Está actuando sobre un problema que opera dentro de su propio territorio. Las redes de distribución de las organizaciones mexicanas en Estados Unidos no son extensiones que llegaron desde afuera. Son estructuras que se construyeron dentro del país, con personas que viven ahí, que tienen vínculos comunitarios, que conocen el territorio, que entienden los mercados, que tienen la capacidad de operar de manera que es difícil de distinguir de la actividad legítima. Y cuando esas estructuras son golpeadas, el proceso de reconstrucción empieza desde adentro. No desde México, desde las comunidades donde esas redes operaban. Eso hace que la estrategia de atacar el problema solo en el punto de producción, sin atacar también las redes de distribución en los mercados de destino, sea insuficiente, porque la demanda que sustenta el sistema está en esos mercados. Y mientras la demanda esté ahí, alguien va a encontrar la manera de satisfacerla. Quinto elemento. Estado de México. Inmuebles asegurados. Presuntos extorsionadores detenidos. Operativos visibles. Acciones concretas. Y aquí aparece algo que es fundamental para entender la paradoja del sistema.
El Estado de México es una de las entidades con mayor presencia de fuerzas de seguridad en el país. Tiene operativos constantes. Tiene coordinación entre distintas corporaciones. Tiene resultados que se pueden mostrar. Inmuebles asegurados. Personas detenidas. Redes de extorsión interrumpidas. Y aún así, el sistema sigue funcionando en ese territorio. ¿Por qué? Porque los operativos están atacando expresiones del sistema. No el sistema mismo. Cada inmueble asegurado es un activo que el sistema pierde. Pero el sistema tiene más activos. Cada extorsionador detenido es un operador que el sistema pierde. Pero el sistema tiene más operadores. Cada red de extorsión interrumpida genera una disrupción temporal. Pero la necesidad de extorsionar ese territorio no desaparece. Y pronto aparece alguien más intentando llenar ese espacio. Ese ciclo se repite. Se ha repetido durante años. Y mientras el ciclo se repite, los operativos producen titulares de éxito. Pero la tendencia de fondo no cambia. La extorsión merece un análisis específico. Porque es uno de los fenómenos más extendidos y menos comprendidos del sistema criminal mexicano. La extorsión no es solo un crimen de oportunidad. Es un mecanismo de control territorial. Cuando una organización extorsiona a los negocios de una zona, no solo está generando ingresos, está estableciendo presencia, está comunicando que ese territorio tiene dueño, que operar ahí requiere negociar con ese dueño, y que negarse a negociar tiene consecuencias. Esa dinámica transforma la extorsión en algo más que un delito económico. La convierte en una forma de gobierno paralelo. Un sistema de cobros que define quién puede operar y en qué condiciones. Que establece reglas aunque nadie las haya votado. Que se hace cumplir con violencia aunque nadie lo haya autorizado. Y que genera una dependencia en las comunidades que lo sufren. Porque los negocios que pagan tienen cierta garantía de que no van a ser atacados por otros grupos. La muerte de El Mencho no solo desató caos y violencia en todo el país, sino que también expuso el profundo arraigo del crimen organizado en las comunidades locales. Un nuevo informe de Milenio muestra cómo la extorsión se ha convertido en uno de los delitos de más rápido crecimiento en México en la última década. Aunque esa garantía venga de los mismos que los están extorsionando. Esa perversidad. Esa situación en la que la víctima depende del victimario para cierto nivel de protección. Es uno de los elementos que hace que la extorsión sea tan difícil de combatir. Porque denunciar implica perder esa protección precaria. Porque hablar implica exponerse a represalias. Porque la alternativa que debería ofrecer el Estado, protección real y sostenida, no siempre está disponible en los territorios donde la extorsión opera con más fuerza. Ahora conectemos los 5 casos. Porque separados, cuentan 5 historias. Juntos, cuentan una. El cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva activos hablan de la persistencia histórica del sistema, de su capacidad de sobrevivir décadas de presión, de la profundidad de sus raíces en los territorios que controla. Los transportistas en Tlaxcala hablan de la expansión territorial, del proceso continuo de consolidación de control sobre nuevas rutas y nuevos espacios, del costo humano de ese proceso de expansión. El funcionario asesinado en Michoacán habla de la relación del sistema con el Estado, de la disposición a cruzar líneas que generan consecuencias, de la apuesta sobre cuánto puede el Estado responder. Las detenciones en Estados Unidos hablan de la dimensión transnacional, de un sistema que ya no puede entenderse solo dentro de las fronteras de México, de la necesidad de respuestas coordinadas entre múltiples países. Y los operativos en el Estado de México hablan de la paradoja de la acción constante sin cambio de tendencia. De la diferencia entre golpear expresiones del sistema y atacar el sistema mismo. 5 casos. 5 dimensiones del mismo fenómeno. Operando simultáneamente. En distintos territorios. Con distintos actores. Bajo la misma lógica. Esa lógica tiene un nombre. Continuidad. El sistema criminal en México no opera con una lógica de maximizar ganancias en el corto plazo. Opera con una lógica de sobrevivencia y continuidad a largo plazo. Esa diferencia es fundamental. Una organización que opera con lógica de corto plazo toma decisiones que generan el máximo beneficio ahora, sin importar las consecuencias futuras, sin importar la exposición que generan, sin importar el daño que hacen a las comunidades donde operan. Esas organizaciones no duran décadas. Generan periodos de alta violencia y alta visibilidad. Y eventualmente colapsan bajo esa visibilidad.
Una organización que opera con lógica de largo plazo toma decisiones diferentes. Invierte en corrupción que la proteja de manera sostenida. Construye relaciones en las comunidades que le den cierto nivel de apoyo o tolerancia. Modera su uso de la violencia para no generar más presión de la que puede absorber. Desarrolla sistemas de reemplazo para sus componentes clave. Y piensa en su propia continuidad más allá de los individuos que la componen en un momento dado. Esa es la lógica que explica por qué el cártel de Sinaloa sigue siendo relevante décadas después de su surgimiento. Y es la lógica que cualquier estrategia efectiva tiene que entender y contrarrestar. Hay algo más que necesitamos nombrar: la geografía del sistema. Porque uno de los elementos más reveladores de lo que vimos hoy es la diversidad de los territorios involucrados. Sinaloa, Tlaxcala, Michoacán, Estados Unidos, Estado de México. 5 geografías completamente distintas, con características socioeconómicas diferentes, con historias de presencia criminal diferentes, con capacidades institucionales diferentes. Y el sistema opera en todas ellas, simultáneamente, con lógicas adaptadas a cada contexto. Eso dice algo sobre la escala real del fenómeno. Dice que no estamos ante un problema regional, ni ante un problema que se puede contener en ciertos territorios. Estamos ante un sistema que tiene presencia en prácticamente todo el territorio nacional, y que tiene capacidad de adaptarse a las condiciones específicas de cada lugar donde opera. En Sinaloa, opera con la infraestructura histórica que construyó durante décadas, con las relaciones, las rutas, los acuerdos que llevan generaciones en pie. En Tlaxcala, opera con la lógica del control de tránsito, con la comprensión de que ese territorio tiene valor estratégico por su posición geográfica. En Michoacán, opera con la violencia directa contra el Estado, con la demostración de que puede alcanzar a figuras que en teoría deberían estar protegidas. En Estados Unidos, opera con las redes de distribución que construyó en los mercados de destino, con personas y estructuras que conocen ese territorio desde adentro. Y en el Estado de México, opera con la extorsión como mecanismo de control territorial en uno de los espacios urbanos más densamente poblados del país. 5 lógicas. Un solo sistema. ¿Qué necesita cambiar para que esta situación sea diferente? La respuesta requiere honestidad sobre lo que ha funcionado y lo que no. Lo que ha funcionado en términos limitados es la presión operativa constante. Los operativos que generan costos para el sistema. Las capturas que interrumpen conexiones específicas. Los decomisos que reducen la rentabilidad de ciertas rutas. La cooperación internacional que amplía el alcance de la persecución. Esas acciones tienen valor, pero tienen un alcance limitado mientras no estén acompañadas de algo más. Lo que no ha funcionado es la idea de que golpear líderes resuelve el problema de fondo. 3 décadas de capturas de líderes de alto perfil demuestran que el sistema sobrevive esas capturas, que se reorganiza, que emerge con estructuras diferentes pero con la misma capacidad operativa. Lo que se necesita y que todavía no existe en la escala necesaria es una estrategia que ataque el sistema en su base, no en sus expresiones visibles, en la demanda que lo sustenta, en los flujos financieros que lo alimentan, en la corrupción que lo protege, en las condiciones socioeconómicas que lo nutren de personas, y en la presencia estatal real en los territorios donde el sistema opera con mayor libertad. Ninguna de esas cosas es fácil. Ninguna genera resultados que se puedan mostrar en el próximo ciclo de noticias, pero son las únicas que pueden cambiar la tendencia de fondo. Regresemos a los 5 casos con los que empezamos, y veamos lo que significan no como eventos pasados, sino como señales del momento presente. El cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva activos en este momento son una señal de que el sistema tiene raíces más profundas que cualquier operativo puede alcanzar en el corto plazo, de que la estrategia efectiva tiene que operar en horizontes de tiempo más largos. Los transportistas en Tlaxcala en este momento son una señal de que el proceso de expansión territorial del sistema no se detuvo, de que hay organizaciones que están consolidando presencia en territorios que antes no estaban tan claramente controlados. El funcionario asesinado en Michoacán es una señal de que el sistema está dispuesto a escalar cuando considera que sus intereses lo requieren, de que ninguna posición dentro del Estado es automáticamente segura si alguien decide que eliminar a esa persona tiene valor estratégico. Las detenciones en Estados Unidos son una señal de que la persecución internacional está produciendo resultados, pero también de que el sistema tiene presencia en los mercados de destino que es suficientemente robusta como para haber generado esas estructuras en primer lugar.
Y los operativos en el Estado de México son una señal de que el Estado tiene capacidad de actuar, de que esa capacidad está siendo utilizada, pero también de que esa capacidad, sola, no es suficiente para cambiar la tendencia. Cerremos con la pregunta que más importa. No cuántos han detenido. Eso lo sabemos. Los números están en los comunicados, en los titulares, en las conferencias de prensa. La pregunta que más importa es diferente. Es más incómoda. Y rara vez aparece en esos mismos comunicados y titulares. ¿Quién sigue operando detrás? No como nombre específico. Como sistema. ¿Qué partes del sistema que vimos hoy siguen funcionando mientras nosotros analizamos los resultados de los operativos? ¿Qué rutas siguen activas mientras los decomisos generan titulares? ¿Qué acuerdos de corrupción siguen en pie mientras los aseguramientos de inmuebles producen conferencias de prensa? ¿Qué proceso de reclutamiento sigue en curso mientras los arrestos generan cifras? ¿Qué dimensión del sistema está creciendo mientras la atención está puesta en la que fue golpeada? Esas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son las correctas, porque son las que apuntan hacia dónde está el problema real. No en los individuos capturados, no en las células desarticuladas, no en los líderes que cayeron, sino en lo que sigue en pie, en lo que está operando ahora mismo, en lo que va a generar las noticias del próximo mes, y del mes siguiente, y del siguiente, porque el sistema no espera a que lo entendamos para seguir funcionando. Solo necesita que sigamos mirando lo que cayó, sin preguntar qué sigue en pie. Y eso es exactamente lo que vamos a seguir haciendo si no cambiamos la pregunta. No cuántos cayeron. ¿Quién sigue operando detrás? Esa es la pregunta. Y la respuesta ya está ocurriendo. En este momento. En algún punto del territorio que no estás mirando ahora mismo. Porque mientras miras esto, el sistema sigue.